Hola, mis apreciados oyentes. ¿Cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Con razón, puedo cantar tus alabanzas con toda el alma. Bienvenidos y bienvenidas a Lecturas de Esperanza. Muchísimas gracias por ser parte de estas que de verdad Dios pueda llegar a tu vida bendiciéndote, fortaleciéndote, animándote y llenándote de esperanza. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Te invito, por favor, a que continuemos leyendo allí en el libro de Josué, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Reza la santa palabra del Señor. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora pues, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone: A Hebrón dio por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Bendita sea la palabra del Señor. Sea cual fuera la profesión que nosotros tenemos, el deporte, el pasatiempo, la vocación, el oficio que elijamos, siempre admiramos a aquellas o aquellos que han alcanzado logros en el mismo campo. Martin Luther King Jr., el gran líder del movimiento estadounidense por los derechos civiles, se inspiró en el principio de resistencia no violenta de Mahatma Gandhi. Albert Einstein reconoció que el trabajo de Isaac Newton influyó enormemente en su forma de pensar. Margaret Thatcher, la primera mujer que fue primera ministra del Reino Unido, a menudo se inspiraba en el ejemplo de liderazgo de Winston Churchill en tiempos difíciles. Muchos ejemplos que se podrían mencionar, ¿verdad? ¿Y tú? ¿En quién te has inspirado? Somos profundamente influenciados por el ejemplo que vemos desde el momento en que nacemos. Habilidades fundamentales de la vida, como caminar, hablar,
expresar nuestras emociones se adquieren a través de la imitación. Al inspirarnos en aquellos que están cerca de nosotros, incluso en la edad adulta, persiste la necesidad de contar con modelos a seguir. Y hoy, ¿verdad? Hay muchos modelos a seguir en las redes sociales a veces, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los modelos que les permitimos también a los nuestros seguir? Y los que también influyen en nuestra vida. Buscamos figuras a las que podamos admirar y emular, aunque estos modelos a seguir no sean perfectos. Las cualidades espirituales que los elevaron a la categoría de gigantes. Y ahora estudiaremos algunos de estos gigantes en las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro de Josué aquí, gigantes de la fe. Siguen siendo también estas personalidades dignas de admiración e imitación. Los personajes en el libro de Josué que estamos leyendo a traer a colación son precisamente Josué y Caleb. Pueden inspirarnos en nuestro caminar diario para crecer, especialmente, y reflejar cada vez más la belleza de Cristo. Como dice Efesios 4:13, los dones son para unirnos, para atesorar nuestra fe mutua y llegar a ser creyentes maduros y ser más y más como Cristo. Esto es el ideal, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero vemos ahí, ¿qué hacer? No sé si te has encontrado tú ya en esta situación. ¿Qué hacer cuando la mayoría de quienes nos rodean parecen tener opiniones diferentes y contrarias a las convicciones más profundas que nosotros tenemos? ¿Qué hacer? Mira, en la Sagrada Escritura se nos cuenta que Caleb y Josué marcaron la diferencia. Ya Moisés había enviado a 12 espías, ¿verdad? Y los 12 trajeron un reporte. Lo único que 2 espías trajeron un reporte totalmente diferente y que la mayoría de los israelitas no lo creían. Ellos tuvieron una opción y su opción fue tener una posición de fe, una actitud de fe, dispuestos a defender lo que sabían que era correcto, a pesar de la oposición, incluso ante la posibilidad de morir, porque según las Sagradas Escrituras, los querían linchar, ¿verdad? Los 10 espías allá decían que sí era cierto que esa tierra fluía leche y miel, era fértil. Decían, pero las personas que viven ahí son gigantes que nos van a tragar vivos. O sea, ellos decepcionaron. Bajaron la moral de todo el pueblo israelita. Mira lo que un informe así puede hacer en la vida de las personas. Y existía, por supuesto, aquella opción de esos 2 espías, Josué y Caleb, diferente, ¿verdad? El nombre de Caleb, de hecho, expresa valor, tenacidad, fidelidad de un siervo a su amo. A lo largo de su vida, Caleb demostró una lealtad inquebrantable al Señor. Allí en Josué 14:6-14 que leímos nosotros, en Números 14:10, Caleb manifestó una confianza y un compromiso sincero con la promesa del Señor. Nunca olvidó la promesa que Yahvé le hizo por medio de Moisés, que entraría en la tierra que habían pisado sus pies. Números 14:24. ¿Qué significa esta frase hebrea? Yo cumplí siguiendo al Señor, o llené mi corazón para caminar tras el Señor. Significaba que estaba totalmente consagrado a Dios. Su propia caracterización estaba en armonía con lo que el Señor mismo llamó. Allí en Números 14:24. Pero no así mi siervo Caleb y Josué, que tenían otro espíritu
que los distinguía de los otros 10 espías, incluso hasta llegar allí a su vejez. Los cobardes y rebeldes habían perecido en el desierto, pero los espías íntegros comieron las uvas de Escol. A cada uno se le dio de acuerdo con su fe. Los incrédulos habían visto sus temores cumplidos. No obstante, la promesa de Dios había dicho que era imposible heredar la tierra de Canaán. Esos que dijeron eso no la poseyeron y murieron. Pero los que confiaron en el Eterno y no consideraron tanto las dificultades que se habían de anteponer y encontrar con ellos, confiaron mejor en la fuerza del ayudador, del Todopoderoso, y así entraron en esa tierra buena. Su fidelidad. Hoy se necesita hombres y mujeres de fidelidad cabal, que sigamos plenamente al Señor, personas que no estemos dispuestos a guardar silencio cuando debemos hablar, que seamos firmes como el acero a los principios, que no tratemos de hacer alarde ostentoso, que andemos humildemente delante del Altísimo, que seamos pacientes, amables, bondadosos y bondadosas, corteses, que comprendamos que la ciencia de la oración consiste en ejercitar la fe y realizar obras que glorifiquen a quién, a nuestro Padre Celestial, que hagamos bien. El seguir a Jesús requiere una conversión total de nuestro corazón al principio y una repetición de esta conversión. ¿De qué manera? Diariamente, ¿verdad? Que seamos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio ánimo, lo que lo libró del temor de los hombres, aún de los grandes gigantes, hijos de Anac, y lo capacitó para mantenerse firme y sin titubeos en defensa del bien. Es de esa misma exaltada fuente el gran general de las huestes, que cada verdadero soldado de la cruz de Cristo ha de derivar fuerza y valor para vencer los obstáculos que a menudo nos parece a nosotros ser invencibles. 2 espías razonaron de modo diferente a la mayoría. Más podremos nosotros, dijeron, que ellos. Números 13, 30. Decían, considerando que la promesa del Altísimo era superior a los gigantes, las ciudades amuralladas o los carros de hierro. Para Caleb y Josué, su palabra, la palabra del Eterno, era contundente realidad. Era una palabra cierta. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo es para nosotros? ¿Cómo son para nosotros las promesas del Señor? Ya las hiciste tuyas. Las hemos hecho nuestras. Bendito sea el Señor. Apoderémonos de ellas. Dice 2 de Timoteo. Leamos Josué 14:8. Pero yo, dice, me mantuve fiel, dice la versión Dios habla hoy. En este capítulo 14, versículo 8. Pero yo, dice, me mantuve fiel a mi Dios y Señor, mientras que los otros espías se dejaron llenar de un espíritu de temor. Caleb y Josué estuvieron abiertos a recibir un espíritu diferente. Ojalá que también nosotros, cuando veamos también las situaciones tremendas espiritualmente, o en nuestro diario vivir, nos mantengamos con un espíritu diferente, una actitud de fe en el Señor, ¿verdad? Amén. El mismo Señor nos dice en 2 de Timoteo 1:7, a través de Pablo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, de timidez y miedo, sino, como dice Pablo, un espíritu a través de Timoteo, de valentía, de amor y autodisciplina, que es lo mismo que el dominio propio. Bendito sea el Señor. A los 85 años, Caleb seguía tan decidido, enérgico y esperanzado de conquistar la parte del país que le había sido asignada, como lo había estado 40 años antes. Dame pues ahora esta parte montañosa de la cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste aquel día que los
estos gigantes viven aquí y hay ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor, dice ahí en el capítulo 14, versículo 12, la Reina Valera del año 2015, si el Señor está conmigo, yo los echaré como el Señor ha dicho, dijo Caleb. Ojalá que nosotros digamos esas palabras también. Esa frase puede expresar duda en algún momento, pero en este caso es un ejemplo de confianza en que algo positivo va a suceder, que es una realidad. Es el quizá a la fidelidad de hacer todo lo que uno pueda y confiar el resto. ¿A quién? Al que todo lo puede, a Dios, ¿verdad? Que es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. La actitud de Caleb encarna una fe que fija el listón allá en lo alto, y no se conforma con lo común, lo mundano o lo trivial. Bendito sea el Señor. Como el primero en elegir una herencia, pudo haber elegido, ¿verdad?, la solución más conveniente. Pero Caleb ya sabía por experiencia que cuando se coopera con Dios, los seres humanos pueden lograr lo que de otro modo sería imposible. Amén. Caleb no se conforma entonces con asegurar su herencia. También le preocupa transmitir, enseñar su valor, su confianza y su perseverancia a sus hijos. Josué 15, 16, 19 y Jueces 1, 13. Ofrece a su hija Axa en matrimonio al que conquiste Debir, allanando así el camino para fomentar el sentido de responsabilidad en la siguiente generación. Otoniel explora y conquista con éxito la ciudad y se gana la mano de Axa. Esta acción pone de relieve el valor, la fe y la voluntad de Caleb para afrontar los desafíos. Y es un ejemplo claro para las nuevas generaciones más jóvenes. Este caso también ilustra cómo la nueva generación de israelitas es inspirada por la fe y la determinación de Caleb y Josué. Siguieron entonces su ejemplo. Mientras la generación anterior se preparaba para pasar el testigo, la antorcha, surgía una nueva generación preparada para enfrentarse a los obstáculos y hacer avanzar el plan de Dios para Israel. Alabado sea el Señor. Axa, por su parte, la hija de Caleb, continúa el legado de cumplir la promesa de poseer la tierra. Aunque la tierra es un regalo divino de Yahvé a Israel, su adquisición requería entonces que la nación se apoderara de ella con fe, valor y así reivindicar las promesas del Señor. O sea, las promesas de Dios son una realidad concreta en tu vida y en la mía, pero hay que apoderarnos de ellas. Se necesitan más Caleb, ¿verdad?, en las iglesias de hoy, que no se conformen con asegurar su herencia celestial hasta que hayan hecho todo lo posible por transmitir el testigo de la fe a sus hijos, a sus nietos. Lo estamos haciendo nosotros. Bendito sea el Señor. Estamos dispuestos nosotros, padres, madres, tutores, tíos, tías, a proclamar el gran poder del Eterno a esta generación y las futuras. Y como dice Salmos 78, 5, 6, 7, ¿verdad? Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificáramos a nuestros hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios, en Dios, su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Somos nosotros, los padres, los tutores, quienes tenemos la responsabilidad espiritual
de moldear la fe de nuestros hijos y de nuestras hijas. Que Dios nos ayude en esta tarea, ¿verdad? Y en este privilegio. 3 objetivos de Caleb para conquistar y poseer esa montaña, y esa montaña de gigantes y ciudades fortificadas. Número 1, inspirar fe en la nueva generación, era un objetivo de él. 2, demostrar que su generación estaba equivocada, porque todos perecieron allí en el desierto. Y los otros 10 espías no tenían razón. La palabra de Dios estaba empeñada en cumplirse, pero había que demostrar fe, había que actuar, había que conquistar, había que poseer. Estamos decididos nosotros a eso también, a actuar, a que esas promesas sean una realidad en nuestra vida, a poseerlas. Y número 3, a exaltar el nombre de Dios. En cada obra y milagro y portento del Señor era su objetivo exaltarlo. Un anciano que confiaba en el poder de Dios podía vencer lo que aterrorizaba a toda una nación. Si la vida está hecha de decisiones, estas revelan el carácter y definen nuestro futuro y nuestro legado. Al final de la vida de Caleb, tomó decisiones inusuales con respecto al lugar donde vivir en su vejez. Estas decisiones muestran que el tiempo no había cambiado su compromiso total con el plan del Eterno y que vivía para glorificar a Dios. Alabado sea el Señor. No a sí mismo. Experimentó esclavitud, libertad, desilusión, esperanza, demora y realización. Él quedó marcado como ejemplo de fe, coraje, compromiso y perseverancia. Su legado permanece hoy. Y si tú lo dejas, y si dejamos, puede inspirarnos a ti y a las nuevas generaciones a confiar en Dios en las situaciones más audaces, difíciles, terribles y dolorosas que tengamos que afrontar. Fiémonos de Yahvé de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro entendimiento, en nuestra propia prudencia. Reconozcámoslo, pongámoslo en primer lugar. Y Él se va a encargar de allanar el camino, de dirigir nuestra vida. Muchísimas gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. Acordémonos de nuestros dirigentes, aquellos que de verdad han dado un ejemplo a seguir a Cristo. Considerémoslo, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitemos también su fe. Y más que todo, a nuestro gran modelo, Cristo Jesús. La paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, te invito a una próxima lectura de Esperanza. Amén.